sentir y lo que Dios nos deja ver a veces. Pero es una bendición siempre predicar a Jesucristo donde quiera que estés. Y quiero compartirles un tema de mi corazón. En mi experiencia, últimamente no quiero predicarles teología, no quiero predicarles algo que les... Quiero predicarles algo que les bendiga, que les nutra a una vida cristiana. Y yo me preparé para venir al Congreso. No estaba en ayuno, no estaba en oración. Y antes de venirme, estaba yo orando el viernes. Y terminé mi oración, me quedé un rato meditando y abrí mi Biblia. Una Biblia vieja que tenía ahí desde hace muchos años. Yo acostumbro cada vez que leo una Biblia, le anoto cuando Dios me habla algo y le pongo fecha. No sé si usted lo hace. Y se abrió la Biblia en Salmo 34, 18. Y quiero iniciar ahí. Salmo 34, 18. Bueno, se abrió ahí donde estaban estos salmos y me llamó la atención el versículo que tenía yo subrayado. Y el versículo que tenía subrayado de todo esas dos hojas era este: cercano está Jehová a los quebrantados. Escuchen bien: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Cuando yo leí ese versículo, dije, ¿por qué lo subrayé? Ese versículo está muy bien, pero yo no había visto la nota con letras chiquitas y la fecha. ¿Y sabe qué puse en mis notas? En el 2004. Escuche bien, esto, dije, ¿cómo estaría de loco yo en el 2004? ¿Cómo escribí esto? ¿Cómo me sentía en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Y la nota decía esto. Escuche bien: si para tenerte cerca de mí necesito vivir quebrantado, quiero que me quebrantes toda mi vida. ¿Entendió? Sí. Es que el versículo dice: cercano está Jehová a los quebrantados. Y yo dije, yo le capturé luego lo que yo quise decir, o lo que yo leí en el 2004. Y siempre me ha apasionado tener cerca a Dios. Yo les compartí a los hombres, o sea, yo no me convertí porque solamente fui a un congreso y esto no. Yo me convertí porque tuve un encuentro con Él. Y soy predicador porque Él vino a mi casa, como el apóstol Pablo y Saulo, no escuché una voz audible, pero su presencia me tumbó, me hizo pedazos, me vi predicando, vi una visión. O sea, estoy en el pastorado porque Él me habló en medio de 1200 gentes directamente. Y todas las veces que Dios ha hablado a mi vida, lo hace así, directo, cara a cara conmigo. Y yo no sé usted el valor que le da la presencia de Dios, pero una vez estaba predicando en Nicaragua y yo vi una gran apatía en ese lugar a los pastores. Había un bloque, había una barrera que separaba. Había una tibieza ahí que no dejaba fluir. Y siempre
Yo he sido un hombre que si veo yo, oye, es una falta de educación hablar por teléfono. ¿No te habían dicho? ¿Estás oyendo a Dios o estás oyendo a alguien? Y estoy hablando de la presencia, hijo. Es una vergüenza. Escucha. Y había un bloque, un muro que no dejaba penetrar. Y yo decía, no, yo tengo que penetrar, o sea, tengo que entrarle, tengo que romper esto, estoy en otro país, hay que romper esto. Y Dios me habló de cómo romperlo. Y recuerdo yo que llevaba a uno de mis colaboradores que ama a Dios, que es un loco buscando la presencia de Dios. Y mencioné unos pasajes, ¿qué sería si alguien lo estuviera dejando la presencia de Dios? Y mencioné el pasaje de Abraham cuando se encuentra, cuando él está, ya tiene 99 años, han pasado ya muchos años, 24 años de la promesa de un día que se le apareció Dios y le dio una promesa a ser de padre de multitudes. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y de repente ve al Señor que viene. Y en ese momento él está en su tienda, en el calor del día, dice. Y él sale de la tienda y va corriendo. Y se le avienta a los pies inmediatamente y le dice: no pases de aquí, quédate aquí, te voy a preparar un cabrito. Y en ese momento yo le decía a Piri, yo no sé, Piri, pero si tú supieras que el Dios del cielo está a punto de irse de ti, de tu vida, y está agarrando sus maletas, como una ocasión cuando mi niña era chiquita, la más pequeña, y recuerdo que yo empezaba a salir todos los domingos y los fines de semana. Usted no sabe qué difícil es para nosotros dejar la casa. Y mi niña estaba chiquita, y yo llevaba ya mi maleta el día jueves, y el viernes en la mañana tenía que salir. ¿Y sabe qué hizo? Me escondió mi maleta. En su anhelo porque no me fuera, me escondió mi maleta. Y cuando llegué y me bajé, no la encontraba. Y le digo: Leti, no encuentro mi maleta, la dejé aquí. Dice: ¿cómo que no la encuentro? No la encuentro. Pero obviamente una niña no le escondió mucho, pero le escondió. Hizo lo que pudo. Pero me mandó un mensaje y me habló el Espíritu Santo: ¿qué harías si yo me fuera de ti? Cuando yo le dije: ¿qué harías tú, Piri, si Dios se fuera de ti? ¿Qué harías si yo agarrara la maleta y ya me fuera? Vamos a pensar que yo soy la presencia de Dios y ya me fuera. Y en ese momento, locamente, ¿sabes qué hace el Piri? Se me avienta a los pies y empieza a pegar de gritos y a llorar sin fingir. Y empieza a gritar y rompe el muro. Y los pastores empiezan a caer de rodillas ahí en plena prédica. Y empieza a romperse y empieza a venir y ¡pah! Cae la gloria de Dios en ese momento. Wow. El valor de la presencia de Dios es incalculable. No hay a qué compararse. No hay un valor. David dijo: tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Tú puedes hacerme todo, en el Salmo 51, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame el reino, quítame todo, quítame la vida misma, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando tú
¿Sabes el valor de la presencia de Dios? Tú vives quebrantado toda tu vida. Por eso yo dije, ¿estaba loco yo? ¿O he perdido una locura? Pero dije, no. Esa es mi forma de pensar. Pero es peligrosa esa manera de pensar. O sea, ¿sabes lo que es eso? Vivir quebrantado toda tu vida. O sea, vivir llorando toda tu vida. Una vez tuvimos a Enrique Bremer en la Aljaba dando clase a los estudiantes. Y yo iba, ¿qué sería? Un día lunes o un día martes, y yo estaba a punto de poder ir a verlo, y cuando tomé mi auto para irlo, sentí algo especial. Sentí como él se subió a mi auto. Muchas veces me ha pasado, pero esa vez fue especial. Y yo iba en el camino, iba adorándolo, y me empecé a ser tocado, y oí su voz que me dijo: quiero que aprendas a ser como una viuda. Quiero que seas como una viuda. Y yo dije, wow, ¿no será como un viudo? Pues como una viuda no le hallo sentido. Y yo dije, qué bromita, Señor. No me gustan esas bromas, Y dice, o sea, yo traté de discernir lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, y Dios me llevó a Lucas 18, y quiero que vayas conmigo a Lucas 18. Entendí lo que Dios trataba de decirme. Ve conmigo a Lucas 18, versículo 1. Voy a hablarte acerca de los quebrantados y los afligidos. ¿Por qué Dios está cercano a este tipo de gentes? ¿Por qué no dice Dios está cercano a los generosos? ¿Por qué dice Dios está cercano a los ricos? O sea, Dios está cercano a los saciados. ¿Por qué no dice Dios está cercano a los ministros? No, dice Dios está cercano a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Ahora quiero hablarte sobre quiénes son los quebrantados y cómo la iglesia en sí debe de ser una iglesia quebrantada en su espíritu. Y cuando yo oí a Dios diciéndome, quiero que seas como una viuda, y Dios me llevó al pasaje de Lucas 18, quiero que veas lo que Dios me habló. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nota usted la primera frase, orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escucha bien esto. Cuando yo escuché a Dios y empecé a leer la parábola de la viuda, entendí perfectamente qué era lo que trataba de decirme Dios, hablando un mensaje a la iglesia y hablándome un mensaje a mí. Si Dios quería que yo aprendiese de las viudas,
Dios ponía un ejemplo de la oración en todo tiempo, que la iglesia debería de estar haciendo todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la iglesia debe de vivir en oración. Orad. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre. Siempre. Escucha bien. Y al explicarles la necesidad de orar siempre, les refirió una parábola de la viuda. Y ahí viene la enseñanza. Viene la enseñanza, ¿por qué? Porque les enseñó que una viuda es, escucha bien, en la sociedad el área más frágil de una sociedad. Es una persona totalmente dependiente de otros. ¿Cuántas viudas hay aquí? ¿O mujeres solas? ¿Solas o viudas? Levánteme bien su mano, no es vergüenza. A menos de que viva con uno y con otro, sea una samaritana. Bueno, yo no soy viuda, pero tengo 5 maridos y con el que vivo no es mi marido. Ok. A ver, por acá veo unas manos. ¿Cuántos son? A ver, pásenle todas las que puedan para acá. Vénganse para acá. Córrele. Siéntense en donde puedan. Ahí hazle un lugarcito y a ver dónde se acomodan. Las otras pásense a un ladito. Ahí. Siéntense, aunque tengo una bolsita ahí. Ok, si no, siéntense ahí a un ladito. Ahí siéntense. Traten de ayudarme los servidores. Ok. Voy a ponerles un gran ejemplo. Ahí hay 2. Ok, vamos a dejarlo así, ya con los que hay. Ahí hay otro. Y si me ayudan algunos hombrecitos o jóvenes, especialmente que se puedan pasar para atrásito de la otra. Aquí hay una. Si me ayudan unos jóvenes, quisiera darles la enseñanza viéndolas aquí. Escucha bien. En ese momento, cuando yo estoy leyendo, y yo podría hablar sobre la oración, pero escucha bien, Dios me puso en mi corazón las viudas y me pasó una película de las viudas de mi congregación. Entre ellas prácticamente una mujer, de todas ellas una mujer que tiene su hija enferma, que ha recibido 20 operaciones. Me pasó está en no sé cuántas operaciones. Estaba mal de la tráquea la niña. Y fue algo que llegó a la iglesia esa persona, y todo el tiempo ha vivido quién sabe cuántos años en los hospitales. Muchos años en los hospitales. Pero muchos años. Vamos a pedirle que a los servidores jóvenes, hermanos, los que están en la puerta, que si ya llegan personas que se esperan al segundo culto, para que nos dejen predicar bien claramente, y si no, que se sienten en el piso, pero que se arreglen para que no caminen. ¿Sale? Órale, para que lo hagamos bien, porque los servidores a veces nos estorban, que se menean y no acomodan. Entonces mejor sentémonos en el piso o ya no dejen entrar. ¿Sale? Que se espera el segundo tiempo, que también va a estar muy bueno. Escuche bien. ¿Quién sabe cuántas operaciones había tenido esa persona? Y cuando yo empiezo a ver que otra, me dice el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que ha padecido esta mujer?
¿Tú sabes lo que ha pasado esta mujer? Empiezo a ver cuando sacaba su puesto del lugar donde renta. ¿Tú sabes cuánto ha pagado de renta? ¿Tú sabes cuándo ha tenido que pagar la renta, José? ¿Tú sabes cuando ella ha tenido que doblar sus rodillas, cuando viene desde lejos y tiene que pagar su pecero para venirme a adorar? ¿Tú sabes cuánto ha traído en el bolsillo, José? ¿Tú sabes cuánto ha gastado en pasajes al seguro, a los médicos, para que le estén atendiendo a su hija? ¿Tú sabes cuánto tiene que estar pagando a veces, o teniendo problemas con los de vía pública que a veces quieren cerrar? Y cómo ella tiene que orar para que sus garnachas, ¿verdad? Sus sopecitos, sus frituras, yo no sé qué venda, pero tiene un puesto. Ella, ¿cómo es su oración? Señor, te pido que hoy puedas ayudarme, que se venda, que haya una venta, Señor, que se le antoje, ¿verdad? Los sopes, las quesadillas, las tortas a la gente. ¿Por qué? Porque depende de la gente. Ella tiene que levantarse a temprana hora porque no tiene marido. Las que están casadas deben darle gracias a Dios de que su esposo trabaja, de que pueden levantarse. Algunos no tienen que preocuparse de la renta porque el esposo trabaja y trae lo que necesario a la casa. Pero las viudas no. Y cuando yo empiezo, en 3 días pasé llorando. Dije, wow. Y yo empecé a ver cómo había personas, cómo esta mujer oraba sus oraciones, Señor, que se le antoje. Y de repente pasaban unos gorditos, ¿verdad? Anchos, bonitos. En Centroamérica creo que les llaman preciosos. Vamos a decirle así, preciosos, ensanchados. Y estaban y olían, ¿verdad? Las quesadillas. Y entonces el Espíritu Santo decía que se le antoje a estos gorditos las quesadillas y los sopes y todo. Y entonces pasaban y cuando, ay, qué ricas quesadillas. Vamos, párate aquí, vente, vamos acá. ¿Y de qué son las quesadillas, señora? No, pues esto, deme 4 y deme. Y estos, y de repente, o sea, y Dios enviaba gente ahí. Así trabaja Dios. Porque si algo tiene Dios, escucha bien, es que y pone la oración y compara la oración con una viuda, es que algo tiene Dios con las viudas. Es que las viudas son, sí, Dios es su proveedor. Y ustedes tienen que aprender a que Dios es su proveedor. Si ustedes viven bien, Dios se va a encargar de sus necesidades. Yo veo que las mujeres jóvenes solas, Pablo habla acerca de las viudas y del trabajo que se debe de hacer y de la bendición que deben tener las viudas, pero les habla también a las mujeres jóvenes. Dice que algunas de ellas andan de metiches, y no voy a meterme ahí porque no es el tema. O sea, sí es el tema, pero es largo. Creo que ahí traigo una serie de veras traigo como 10 series que ya están, nos quedaron todavía del Congreso. Pero esas viudas dependen en su vida diaria de lo que Dios les provee. O sea, ellas oran todos los días por una necesidad de Dios en sus vidas. Y las mujeres casadas, otras personas, no tienen que orar por esa necesidad. Cuando yo empecé a hablar estos temas a la iglesia, había personas, entre ellas una mujer que es casada, que la tocó el Espíritu Santo y dijo: Señor,
Dame un corazón como la de una viuda. Quiero sentir lo que siente una viuda. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a hacer pasteles. Y empezó a prepararlos. ¿Y sabes qué hizo? Sin tener necesidad, se salió a vender. Sin tener necesidad. Y se salió a vender y a tocar en las puertas. ¿Quién? Hola, traigo a ofrecerles un pancito. ¿No quiere pancito bien rico? No, gracias. Ni siquiera le abrían. Y así en muchas puertas. Y ella empezó a llorar cuando tocaba las puertas, porque Dios, cada vez que ella tocaba una puerta, sentía como el dolor de mujeres. ¡Fa! Dice, wow. Escucha bien. ¿A qué voy? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios pone la oración que la iglesia tiene que ser como una viuda? Y pone un juez injusto. Ahora, por algo será. Dios siempre ha tenido cuidado de las viudas. Siempre. Usted no encuentra a ninguna viuda que haya venido al Señor y que haya sido rechazada. No encuentra. Y le voy a narrar algunas historias. Algunas solamente versículos. Pero quiero que vaya a algunos versículos que le voy a dar, que hablan acerca de por qué Dios, escucha bien, nos pide. Dile al que está a un lado, te pide que seas como una viuda. No solamente ellas, sino a ustedes les pide que sean como una viuda. ¿Qué verá Dios que le pide a la iglesia que sea como una viuda? ¿Qué verá Dios en nosotros? ¿O cómo nos quiere ver? ¿O qué nos quiere enseñar? Porque es una parábola que nos quiere ver como una viuda. Escucha, quiero que vayas conmigo a Éxodo 22, versículo 22. En ese tiempo nosotros estábamos pasando por tiempos difíciles. Nosotros estábamos pasando por tiempos difíciles, con amenazas, con llamadas de secuestro, con cosas que decía yo, wow, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios me dijo, si tú aprendes a ser como una viuda, nadie te va a tocar. Escucha bien. Ustedes viven en un territorio difícil. Si ustedes aprenden a ser como una viuda, nadie los va a tocar. A ver, hijo, permítame esto. ¿O quién es el teléfono? Es que se oye un teléfono. Perdón. Es que se oye por aquí. Escuche bien, Éxodo 22. Dice, a ninguna viuda, escucha bien, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Escucha bien, fíjate el mandato de Dios a una nación. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Por qué? Porque si tú llegas a afligirles a ellos y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, wow. Fíjate lo que Dios dijo. ¿Por qué Dios me estaba dando el remedio en contra de la maldad? Quiero que aprendas a ser como una viuda. Una viuda es dependiente. Una viuda es necesitada. Una viuda todos los días depende de mí. No depende de sus fuerzas. Una viuda es frágil.
Una viuda es sencilla. Una viuda no tiene orgullo. Una viuda es dependiente de mí. ¿Sabes cuántos empresarios no son dependientes de Dios? ¿Sabes que los casados no son dependientes muchas veces de Dios como una viuda? ¿Sabes que mujeres casadas no son dependientes de Dios como una viuda? ¿Sabes que ellas no tienen que sufrir porque ellas no tienen que hacer oraciones como una viuda? Muchas cosas podríamos hablar, pero yo alcanzo a ver cómo hombres han prosperado y han crecido, y quizá cuando no han prosperado, su oración era: Señor, bendícenos. Y cuando ya nos ha bendecido, no es igual haber tenido un puesto cuando comenzaba, o un negocio cuando comenzaba y que no había, y doblábamos nuestras rodillas, que cuando ya ni siquiera estás ahí. Pero Dios me dice, y le dice a la nación de Israel: ustedes nunca aflijan a una viuda, ni a un huérfano puedes afligir. Jamás puedes afligir. Yo ahí en la iglesia tengo licenciados, y les dije: todos los licenciados, cuando tengan un caso de viudas, o en contra de viudas más bien, dénselo y no lo agarren. Cuando se trate de quitarle algo a una viuda, no agarren un caso, porque si esa viuda es cristiana y clama a ti, va a quedar viuda tu esposa. ¿Así dice la Biblia o no? Si ellas claman a mí, me los voy a echar. O sea, a veces los jóvenes, yo alcanzo a ver estos. A los viejitos, ni siquiera los pelamos. Ya no existe el respeto a los viejos. Ya no existe. Pero la Biblia es clara: delante de las canas te humillarás. A mí me tocó todavía, no sé a ti, Raúl, pero a mí me tocó darle beso a mi abuelo y a mi abuela en la mano. O sea, yo llegaba y le tenía, mi mamá me decía: vaya a darle un beso a su abuela. Y yo, el beso a la abuela no era un beso en la mejilla, era un respeto. Hoy se ha perdido el respeto. Hoy se ha perdido la honra. Y cuando la maldad ve a la iglesia, la ve frágil y dice: no, es fácil pegarle a los cristianos. Pero cuando una iglesia es viuda, cuidado con que alguien se meta con una viuda. Cuando una iglesia ora, por eso nunca faltes a una reunión de oración. Por eso nunca debes dejar de orar. Por eso nunca debemos dejar de orar. Y cuando estéis orando, siéntete como una viuda necesitada de Él. Así como yo me sentía en el 2004, y como recordé, dije: no, yo voy a volver otra vez. Y yo tengo mis intercesores, y les mandé ese versículo y les expliqué lo que yo sentía. ¿Y sabes qué me contestaron? ¡Oh, estamos locos! Queremos ser el Salmo 34:18. Que Dios esté cercano a nosotros. Y si tenemos que vivir quebrantados, que nos quebrante toda nuestra vida si necesitamos, pero lo queremos a Él cercano. Pero yo digo: no necesito. Si tú te sientes una viuda, vas a vivir quebrantado. Si tú te sientes una viuda, vas a sentirte frágil. Eso es lo que quiere decir. Alguien quebrantado es alguien frágil. Alguien frágil, que lo testereas y se va a romper. Ay, está quebrado. Yo me pregunto: ¿cuándo dejaste de orar? ¿Cuándo fue la última vez que tenías tu primer amor? ¿Cuándo fue la primera vez o la última vez que tú sentiste en tu corazón, al leer la palabra, te quebrantaste?
Hay muchos versículos. Deuteronomio 24:17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Y Deuteronomio 14, y hay un montón. Y todos nosotros entendemos. Lucas 2:36, una mujer profetisa que se llamaba Ana, una mujer que dilató muchos años. Ella enviudó, se cree que muy joven, antes pues cercano a los 20 o los 20 años de edad, y guardó su virginidad hasta mucho tiempo después. Dice que ella pasaron ¿cuántos años? 84 más 20, 104 años. Ella tenía como 104 años. ¿Y sabes cómo se había mantenido? Siendo viuda, quebrantada todo el tiempo, porque no decidió cambiar el amor de su vida. Siempre fue el esposo a quien ella amó. ¿Sabes qué quiere decir esto? Siempre se mantuvo enamorada de Jesús. ¿Sabes qué difícil es mantenerse enamorada y esperando a Jesús en un tiempo que a lo mejor no te has dado cuenta, Raúl, pero 400 años de silencio? A esa mujer le tocaron 100 años de silencio vivir. 100 años donde no había avivamiento, 100 años donde ella no vio profetas, 100 años donde no había unción, 100 años donde había doctrinas de hombres, 100 años ella metida en ayunos y oración, metida en el templo esperando una promesa. Y Dios dejó ver a Jesús a ella, porque era una viuda. La viuda de Naín. La viuda de Naín murió su único hijo. Cuando Jesús y ella se encontraron, Jesús venía con una multitud con gozo y ella venía con una multitud en tristeza, quebrantada, porque su único hijo había muerto. Jesús no soportó el dolor de una viuda. Baja el féretro, lo tocó y le dijo: muchacho, levántate. Y se levantó el muchacho y se lo dio a su madre. Esa es la forma. ¿Por qué la iglesia no ora? ¿Por qué la iglesia no tiene amor? ¿Por qué hemos dejado de ser como viudas? ¿Sabes quién era una viuda poderosa? David. Wow, David era una tremenda viuda. David, siendo el rey, siendo el majestuoso rey, siendo el hombre más poderoso en guerra, siendo el hombre que tenía el ejército como ejército de Dios, que la Biblia es el único versículo que describe el Antiguo Testamento un rey que tenía un ejército como el ejército de Dios. Dice esto, Salmo 26: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos, dice, confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, oh Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O sea, él sabía, él tenía un gran ejército y él sabía que Dios nos salvaba con carros y caballos. Dice, cuando él salía a la guerra, su confianza no estaba en su gran ejército. Él decía y se paraba con sus hombres y les decía: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el santo nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué? Porque antes de la guerra toda esa gente adoraba. Porque antes de la guerra David tenía un tabernáculo que le llamaba el tabernáculo de David, donde tenían adoración 24 horas, donde la alabanza y la adoración con profetas estaba 24 horas, donde ese hombre estaba tan enamorado de Dios que le importó degradarse, desnudarse frente a las criadas con tal de agradarlo a él.
Era un hombre diferente, era un hombre enamorado de Dios. Dios lo llamó el hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo necesitamos a los Davids? Pero fue una viuda. David fue como una viuda, siempre dependiente de Dios. Nunca hizo solo nada. Escucha bien, nunca hizo solo nada. Yo veo cuánta gente, cuántos de nosotros a veces vamos a poner un negocio. ¿Dónde te gusta? Ponlo en esa esquina, se ve buena. ¿Por qué no consultas a Dios? Porque no eres viuda. ¿Por qué, joven, escoges el marido tú? ¿O escoges la esposa tú? ¿Por qué no consultas a Dios? Porque no somos viudas. Porque confiamos en nuestra fuerza. Salmo 33:16. El rey no salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Qué forma de pensar. Hermanas, vivan así. Vivamos así. Frágiles. Siendo un rey, Él era frágil, necesitado. Salmo 147:10. No se deleita Jehová en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Isaías 33:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y nos podríamos pasar leyendo todos los salmos y encontrarás a un hombre que no estaban sus fuerzas en su guerra. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú clamaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas cuando leías la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que llorabas por una alabanza que tocaba a Dios tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que necesitabas de Dios? ¿Me pueden ayudar con el teclado? Escucha. Escuché un canto. Y escuché una historia de un pastor que dice que un día un hombre rico lo invitó a su casa a comer o a cenar. Y el pastor aceptó. Y cuando entró a su casa, se quedó sorprendido desde el momento que entra por la puerta y entra a la sala, una sala como este salón. ¡Wow! Impresionante. Y él no dejaba de admirar la belleza de la sala. ¡Wow! ¡Qué cortinas! ¡Qué vista! ¡Qué patio! ¡Qué jardines!
Y entonces el hombre rico le dijo: pastor, venga, le quiero mostrar la casa. Dice: está bellísima, venga. Y lo llevó a otro salón. La sala de juegos, la sala de esto, la sala de aquello, el comedor, la cocina, las recámaras. ¡Wow! El pastor dice dentro de sí: este hombre es riquísimo, riquísimo. Y dentro de su paseo entraron a un cuarto sorprendentemente muy pobre, dentro de la misma mansión, que abren la puerta y ¡ah, caray! Las paredes sin aplanar, el piso sin piso, una cama, un catre, con pocos muebles y muy rústicos y viejos. Y entonces él se sorprende el cambio, ¿no? Y le dice: no entiendo, ¿por qué me trajiste a este lugar? Ah, dice: este es mi lugar de oración. No, espérame. ¿Cómo era el lugar de oración? Dice: si ves ese puestecito de bolero, aquí hay puestos de boleros donde un carrito donde te sientan y llega el bolero y órale, mi jefe, ¿cómo lo va a querer? ¿Con pintura o sin pintura? No, pues ponle pintura, que se vean chidos. Y el bolero dice: le voy a sacar brillo hasta que chille, mi jefe. No, eso lo hacen bien los chavos del grupo. Y dice mi esposa: ni trabajo te cuesta. Le digo: pues de ahí salí, ¿qué quieres que haga? Y le digo, y entonces empieza a decir: y ese cajón, y ese, dice: mira, ves, aquí vengo porque recuerdo de dónde salí. ¿Cómo de dónde saliste? Yo era bolero. No me digas, ¿cómo crees que tú bolero? Yo era un bolero. Pero un día le di gracias a un hombre rico. Y yo conocía del evangelio y le empecé a compartir del evangelio. Y le empecé a hablar del evangelio. El hombre empezó a ser tocado por la palabra y le empecé a hablar de Jesús. El hombre me ponía mucha atención y yo empecé a orar por él, y después venías muy constante y yo siempre le hablaba de Jesús todo el tiempo. Y un día ese hombre me dijo: oye, eres muy listo, a mí me gustaría que me enseñaras la palabra de Dios, pero quisiera llevarte a mi empresa. ¿Podrías trabajar conmigo? Eres muy abusado y sirve que me enseñe la palabra. Y se lo llevó. Y entonces el hombre agarró y se fue y empezó a aprender. Desde abajo, pero seguía aprendiendo y empezó a enseñarle. Y era judío este tipo. Y él seguía compartiéndole el discipulado lo estaba discipulando prácticamente, y lo llevó a un entendimiento claro acerca de quién es Jesús al judío. Se hizo tan amigo, y el hombre, el bolero, tan inteligente que alcanzó los grandes puestos de la empresa a tal grado que se volvió en el segundo del judío. Un día enfermó el judío. Y estando en el hospital, el bolero fue a verlo, preocupado por su salud, estaba muy grave. Y le dijo: no tengo familia, no tengo a quien heredar nada, no tengo a nadie en quien heredar.
La única persona que puede heredar y que he decidido heredar eres tú. Hoy decidí dejarte toda la empresa, todos los bienes que tengo para ti. Y él empezó a ser quebrantado. Y cuando él muere el judío, pasan los bienes a él. Y él dice: yo empecé a recibir la empresa, empecé a crecer, empecé a ser bendecido. Dice, y muchas veces cuando yo termino y disfruto toda esta casa, me acuerdo de dónde salí. Y vengo a mis ratos de oración y me acuerdo dónde y quién era yo, para que nunca se me olvide lo que hizo Dios por mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué casi no oramos? Porque nunca te acuerdas qué hizo Dios por ti. ¿Sabes por qué no sentimos la necesidad de orar con un clamor como una viuda? Porque nunca recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Y por eso dejamos y somos indiferentes. Y nos volvemos indiferentes. Y pensamos que es obligación de Dios salvarme. Y como ya vine a la iglesia, ya cumplí con Él. Y yo dije, cuando yo leí Salmo 34:18 y que vi: cercano está Jehová a los afligidos, a los de corazón, a los afligidos de corazón y a los contritos de espíritu, y salva a los contritos de espíritu. Y puse en mis notas: si para que estés cerca de mí necesito estar quebrantado, quebrántame toda mi vida. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar. O sea, yo digo: Señor, ¿por qué soy tan frágil? ¿Por qué me siento tan frágil? ¿Por qué me quebranta cualquier escritura, Señor? Pero no ha sido todo el tiempo. Hay veces que no me toca nada, pero hay momentos donde yo recuerdo de donde Dios me sacó, de que yo era un vago, de que yo vivía en las calles, de que estuviera perdido con mis amigos, están en cárceles, están enfermos o están muertos, de cómo yo andaba en Garibaldi. Una vez hice una locura en una predicación frente a pastores y me quité mi camisa porque les ejemplifiqué a David y les prediqué, y la gente se ofendió y se fue. Yo sentí un gozo y dije: no me importa, porque yo cuando predicaba a Jesucristo, antes de conocer a Jesucristo, yo hacía locuras cuando cantaba en Garibaldi y me iba de borracho. Y David se descubrió delante de las criadas por causa de él. ¿Sabes que la iglesia no se siente viuda? Por eso no puede cumplirla Lucas 18. Y por eso Jesús dijo: pero cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Y no está hablando de una fe milagrosa, está hablando de una fe de creer que Él viene, que te estamos esperando. ¿Sabes cuándo es cuando va a venir? Cuando se oiga un clamor del Espíritu. La iglesia y el Espíritu dicen: ven. Cuando la iglesia y el Espíritu diga: ven. Cuando la iglesia se sienta afligida, cuando la iglesia se sienta menesterosa, cuando la iglesia se sienta viuda, dependiente, necesitada, porque la afligen, va a clamar y va a rogar a su esposo que venga. Mientras no. ¿Sabes cuándo es cuando yo he visto que la gente clama?
cuando está en hospitales, desgraciadamente, cuando se le da un diagnóstico de muerte, pero mientras somos indiferentes. Yo volteé a ver a muchos de ustedes y solamente se sacudían el calor. Pero yo quería llorar. Yo volteaba a verlos y decía: Señor, qué indiferencia. Y no se preocupe, en todas las iglesias pasa, en mi congregación pasa constantemente. Pero yo les dije a la iglesia: mientras yo esté aquí, mientras yo viva, confrontaré sus vidas día tras día, hasta verlos enamorados de Él. Señor Jesús, haznos como una viuda. Sálvanos, Señor. Si tú tienes tu corazón duro, ¿por qué no se lo dices hoy a Dios? Si tienes mucho tiempo de no sentir la presencia de Dios, si eres indiferente, es porque no reconoces de dónde Dios te ha sacado, ni la oportunidad que tú tienes. Y hermanas viudas, siempre que ustedes hagan oración,